Buenos días compañeros, yo soy Ismene Luna y les voy a presentar el tema del cáncer de mama. Bueno, como introducción tenemos que las mamas son dos órganos que son considerados como parte del aparato reproductivo y tienen gran cantidad de tejido glandular y tejido adiposo. El cáncer de mama es una patología en la que aparecen masas extrañas en las mamas y en la actualidad afecta a gran número de mujeres de cualquier edad. Sin embargo, no es una patología exclusiva de las mujeres. Este cáncer también puede llegar a afectar a los hombres, y es necesario llevar a cabo medidas de prevención desde el primer nivel de atención de la salud. Este tipo de cáncer afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva y durante el embarazo. Como objetivos de esta presentación, tenemos definir qué es el cáncer de mama, mencionar la epidemiología en México del cáncer de mama, explicar sus causas y cómo se clasifica, explicar cuáles son sus factores de riesgo y cómo pueden prevenirse, identificar los signos y síntomas del cáncer de mama y mencionar algunos tratamientos para mejorar esta condición. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En la Guía de Práctica Clínica del 2017, se define que el cáncer de mama es una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Las células del cáncer de mama pueden diseminar a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo y adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. Como epidemiología tenemos que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población mundial y la causa de mortalidad más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 1.671.149 casos nuevos diagnosticados anualmente, y con una prevalencia de 6.232.108 casos, lo que representa el 36.3% de la población mundial. Esta patología es la causa con mayor mortalidad en la mujer, con 521.907 defunciones al año, lo que representa un 14.7% de los casos, de los cuales ocurren más en países desarrollados. Actualmente, el 90% de los casos de cáncer de mama en México se detectan en etapas muy tardías. Los datos más actualizados de este cáncer son del año 2014, donde se registraron 11.372 casos nuevos de cáncer de mama, con una tasa de incidencia de 22.56 por cada 100.000 habitantes mayores de 10 años. En el grupo de mujeres de 25 años y más, en el año 2015 se registraron 6.252 defunciones en mujeres, con una tasa de 18 defunciones por cada 100.000 mujeres. La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9 años. La incidencia más alta en el número de casos se registra en el grupo de 50 a 59 años, con el 45% de todos los casos. En la norma oficial mexicana 041 dice que para el año 2010 y 2030 se espera que las mujeres de este grupo de edad constituyan el 55.6 y 68.7% respectivamente de la población femenina total. En el siguiente mapa se muestra la incidencia del tumor mamario maligno en mujeres de 20 años y más por cada estado de la República Mexicana en el año 2013. Donde se muestra que los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche y Aguascalientes. En la siguiente gráfica, también del año 2013, muestra que en ese tiempo el grupo de edad con mayor prevalencia de cáncer de mama se encontraba entre los 60 y los 64 años de edad. En cambio, en la siguiente tabla muestra los datos de cáncer de mama en el año 2010 y se muestra que el grupo de mayor prevalencia tanto en hombres como en mujeres es de los 45 a los 49 años. Hablando de anatomía, tenemos que tanto los hombres como las mujeres tienen glándulas mamarias, que se localizan en el tejido subcutáneo de la pared torácica anterior. En la máxima prominencia de la mama se encuentra el pezón, rodeado por una área pigmentada circular que se llama areola. Cada glándula mamaria contiene hasta 20 masas de tejido glandular, cada uno de los cuales es drenado por un conducto galactóforo que se abre en el pezón. Cada uno de estos conductos tiene una porción dilatada que se denomina seno galactóforo. La base de la glándula mamaria femenina es más o menos circular y se extiende transversalmente desde el borde lateral del esternón hasta la línea medioaxilar y verticalmente desde las costillas segunda a la sexta. Una pequeña porción de la glándula mamaria puede extenderse a lo largo del borde inferolateral del pectoral mayor hacia la axila para formar una cola axilar de Spence.
2/3 de la glándula descansan sobre la fascia pectoral profunda que cubre el músculo pectoral mayor. El otro tercio descansa sobre la fascia del músculo serrato anterior. Entre la glándula mamaria y la fascia pectoral profunda se encuentra el espacio retromamario, que contiene un poco de tejido adiposo, lo cual permite a las mamas cierto grado de movimiento sobre la fascia pectoral profunda. La glándula mamaria está firmemente fijada a la dermis de la piel subyacente gracias a los ligamentos suspensorios. Estos ayudan a sostener los lobulillos de las mamas. Durante la pubertad en las personas, la glándula mamaria normalmente crece debido al desarrollo glandular y el aumento del depósito de tejido adiposo. El tamaño y las formas de las mamas son el resultado de factores genéticos, raciales y nutricionales. La irrigación arterial de las glándulas mamarias provienen de las ramas mamarias mediales de las ramas perforantes y ramas intercostales anteriores de la arteria torácica interna, que se origina en la arteria subclavia, de las arterias torácicas laterales y toracoacromiales, que son ramas de la arteria axilar, y de las arterias intercostales posteriores, que son ramas de la aorta torácica en los espacios intercostales. El drenaje venoso es fundamentalmente hacia la vena axilar, pero hay cierto drenaje hacia la torácica interna. Los vasos linfáticos mamarios son importantes puesto que tienen un papel relevante en la metástasis. Estos vasos proceden de los espacios interlobulares y de las paredes de los conductos galactóforos. Estos se van reuniendo hasta formar dos plexos: el superficial o subareolar y profundo o aponeurótico. El plexo superficial, también denominado subareolar, que drena el grupo axilar inferior o pectoral anterior. De él se dirige a los ganglios axilares centrales y medios y alcanza los ganglios subclavios. Y el plexo profundo o aponeurótico, que drena por dos vías, la vía de Grossman y la vía mamaria interna. La vía de Grossman sale a través de los ganglios interpectorales a los ganglios subclavios, y la vía mamaria interna va desde los ganglios mamarios internos que alcanzan los ganglios mediastínicos. También existen otras vías denominadas vía de Gerota y vía transmamaria. La vía de Gerota se dirige a los ganglios abdominales y de allí a los hepáticos y subdiafragmáticos, y la vía transmamaria se dirige de los vasos linfáticos superficiales, donde se puede producir anastomosis y drenaje hacia la mama y axila contralateral. A través de los ganglios retroesternales pueden alcanzarse los ganglios mediastínicos anteriores, y la inervación de las glándulas mamarias deriva de las ramas cutáneas anteriores y laterales del cuarto al sexto nervio intercostal. Vamos a empezar a definir lo que es una neoplasia. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas. Antes de que se formen las células cancerosas en los tejidos del cuerpo, estas pasan por cambios anormales que se llaman hiperplasia y displasia. Una hiperplasia es un aumento del número de células en un órgano o un tejido que parecen normales al microscopio. No son cancerosas, pero se pueden volver cancerosas. Una displasia son células que parecen anormales bajo un microscopio, pero que no son cancerosas. Es posible que la hiperplasia y la displasia se conviertan o no en cáncer o neoplasia. Una neoplasia es una masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o no se destruyen en el momento apropiado. Las neoplasias son benignas cuando no son cancerosas o malignas cuando sí lo son. También se les denomina tumor. Hablando de la fisiopatología, las glándulas mamarias están formadas por células que se dividen de forma regular con el fin de reemplazar a las ya envejecidas o las muertas, y mantener así la integridad y el correcto funcionamiento. Este proceso está regulado por una serie de mecanismos que indican a la célula cuándo comenzar a dividirse y cuándo terminar de dividirse para permanecer estables. Cuando estos mecanismos se alteran en la célula, esta y sus células descendientes inician una división incontrolada que con el tiempo dará lugar a un tumor o un nódulo. Si estas células, además de crecer sin control, adquieren la facultad de invadir tejidos y órganos de alrededor, lo que se denomina infiltración, y de trasladarse y proliferar en otras partes del organismo, lo que se denomina metástasis, se denomina tumor maligno, y que es lo que lleva al cáncer. Este tipo de cáncer puede crecer de tres maneras distintas: el crecimiento local, porque crece por invasión directa, infiltrando otras estructuras vecinas; la diseminación linfática,
por la red de vasos linfáticos que posee la mama y permite que el drenaje de la linfa se efectúe a varios grupos ganglionares. Los ganglios situados en la axila son los más frecuentes afectados, seguidos de los situados en la arteria mamaria interna y los ganglios encima de la clavícula, y por diseminación hematógena, donde se realiza a través de los vasos sanguíneos. El cáncer de mama metastásico puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo, aunque es más común que se disemine hacia los pulmones, hacia el hígado, los huesos, el cerebro y la piel. Este cáncer de mama metastásico suele aparecer años o décadas después del diagnóstico y del tratamiento inicial. Se disemina cuando las células cancerosas se desplazan a otros sitios del cuerpo a través de los vasos linfáticos o sanguíneos. Lo más frecuente es que el cáncer de mama se extienda hacia los nódulos linfáticos de la región. Los cánceres de mama son tumores epiteliales que se desarrollan a partir de las células que recubren los conductos o los lobulillos. Son menos comunes los cánceres no epiteliales del estroma. Se origina principalmente en las glándulas mamarias, los conductos mamarios, el tejido adiposo o el tejido conjuntivo. Sobre su etiología no se sabe con certeza a qué se debe el desarrollo del cáncer de mama, pero se han identificado varios factores de riesgo que hacen más probable la aparición de esta enfermedad. A veces las células de cáncer de mama se estimulan con la hormona del estrógeno. Los factores de riesgo principales son ser mujer mayor de 40 años, tener historia personal o familiar de cáncer de mama, ser nulípara, tener el primer embarazo a término después de los 30 años de edad. También como factores de riesgo están los antecedentes de patología mamaria benigna como el proceso proliferativo o hiperplasia atípica, tener una vida menstrual de más de 40 años, donde la menarca inició antes de los 12 años y la menopausia después de los 52 años, y tener obesidad o sobrepeso. El cáncer de mama se clasifica de la siguiente manera: carcinoma in situ. El carcinoma in situ es la proliferación de células cancerosas dentro de los conductos o los lobulillos sin invasión del estroma, y existen dos tipos. El carcinoma ductal in situ, que se detecta generalmente solo por la mamografía, puede afectar un área pequeña o amplia de la mama. Si un área amplia se compromete, con el tiempo se pueden desarrollar focos de invasión microscópica. Carcinoma lobulillar in situ. Este a menudo es multifocal y bilateral. Hay dos tipos, clásico y pleomorfo. El clásico no es maligno, pero aumenta el riesgo de desarrollar carcinoma invasor en cualquiera de los senos. Esta lesión no palpable en general se suele detectar en las biopsias, y el pleomorfo se comporta más como si fuera un carcinoma ductal in situ. Debe ser extirpado con márgenes negativos. Después está el carcinoma invasor. Este principalmente es un adenocarcinoma. La mayoría de los casos restantes son lobulillares infiltrantes. Los tipos raros incluyen los medulares, los mucinosos, los metaplásicos y los tubulares. El carcinoma mucinoso tiende a desarrollarse en las mujeres mayores y ser de crecimiento lento. Está el cáncer de mama inflamatorio. Este es de rápido crecimiento. Las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel de la mama, haciendo que la misma tenga un aspecto de estar inflamada, y la piel aparece engrosada, semejante a la cáscara de una naranja. Por lo general se extiende a los ganglios linfáticos de la axila. Los ganglios linfáticos se sienten como nódulos duros. Este tipo de cáncer se dispersa en todo el seno. Y finalmente tenemos la enfermedad de Payet del pezón. Esta enfermedad es una forma de carcinoma ductal in situ que se extiende dentro de la piel suprayacente del pezón y la areola, y se manifiesta con una lesión cutánea en la epidermis. Dentro de esta aparecen células malignas características llamadas de Payet. Como signos y síntomas, estos pueden ser distintos en cada persona. Algunas personas no tienen ningún tipo de signo o síntoma. Pueden darse con otras afecciones que no son cáncer. Los principales signos y síntomas son nódulos mamarios o engrosamientos que se sienten diferentes de los tejidos circundantes en la mama o en la axila, cambio de tamaño o forma en la apariencia de una mama, aumento del grosor de una parte de la mama, irritación o hundimiento de la piel de la mama. También está el enrojecimiento o descamación del pezón o la mama, el hundimiento del pezón o dolor en la zona, secreción del pezón que no sea leche, incluso de sangre, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, dolor en cualquier parte de la mama.
Para su diagnóstico, a toda mujer con sospecha de patología mamaria se le debe realizar el siguiente procedimiento: historia clínica completa enfocada a la búsqueda de factores de riesgo de cáncer de mama. Examen clínico completo con énfasis en las glándulas mamarias y zonas linfoportadoras, que son los ganglios axilares y supraclaviculares. Y mastografía o ultrasonido según la edad de la paciente, hallazgos y detección de factores de riesgo. En caso de sospecha de malignidad a la exploración clínica y/o estudio de imagen, se envía al siguiente nivel de atención en los casos necesarios. Para establecer el diagnóstico es necesario la correlación entre los hallazgos clínicos, mastográficos e histopatológicos. Para establecer un diagnóstico histopatológico, se requiere el diagnóstico clínico de la confirmación citohistopatológica mediante una biopsia, y la selección de la técnica a utilizar para la biopsia depende de las facilidades y medios disponibles, así como de las indicaciones particulares. Para establecer un diagnóstico anatomopatológico, una vez realizado el procedimiento de la biopsia, la información del laboratorio de patología debe incluir la fecha del diagnóstico, el sitio primario del tumor y la descripción macroscópica de las células, tamaño de la lesión, nódulos examinados, límites, lo que sería el infiltrante o bien delimitado, y estado de los bordes quirúrgicos. Y la descripción histopatológica debe incluir el grado nuclear, el índice mitótico y la formación de túbulos, el tipo histológico del tumor, ductal, lobulillar u otro, el grado de diferenciación y la presencia o ausencia de invasión vascular y linfática. Para establecer un diagnóstico real se debe informar la presencia o ausencia de metástasis ganglionar, el número de ganglios afectados, la presencia o ausencia de invasión extracapsular y la determinación de receptores hormonales en el tejido tumoral por inmunohistoquímica, que sería estrógeno y progesterona. Para clasificar los estadios del cáncer de mama se debe utilizar la clasificación de los carcinomas mamarios de la Organización Mundial de la Salud, el cual proporciona una estrategia de agrupación para los pacientes con respecto a la terapéutica y al pronóstico. El Comité Americano Conjunto sobre el Cáncer ha designado las etapas o estadios mediante la clasificación TNM, que significa tumor mamario, nódulo y metástasis. La clasificación de tumor primario se divide en TX, el tumor primario no puede ser evaluado. TO, no hay evidencia de tumor primario. TIS, carcinoma in situ, carcinoma intraductal, carcinoma lobular in situ o enfermedad de Payet de pezón sin tumor que lo acompañe. T1, debe ser un tumor de 2 centímetros o menos. T1A, es un tumor de más de 0.1 centímetros, pero no más de 0.5 centímetros en su mayor dimensión. T1B, es un tumor de más de 0.5 centímetros, pero no más de 1 centímetro en su mayor dimensión. T1C, tumor de más de 1 centímetro, pero no más de 2 centímetros en su mayor dimensión. T2, es un tumor de más de 2 centímetros, pero no más de 5 centímetros en su mayor dimensión. T3, el tumor mide más de 5 centímetros en su mayor dimensión. T4, el tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel y se clasifica en T4A, extensión a la pared torácica. T4B, hay edema, piel de naranja, ulceración de la piel, de la mama o nódulos limitados en la misma. T4C, es el conjunto de casos de T4A y T4B y T4D, el carcinoma inflamatorio. En la clasificación de los nódulos se tienen los ganglios linfáticos regionales, donde se divide en NX. No se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales, por ejemplo, porque fueron extraídos previamente. NO, no hay metástasis regional de los ganglios linfáticos. N1, hay metástasis a ganglio o los ganglios linfáticos axilares ipsilaterales móviles. N2, metástasis a ganglio o ganglios linfáticos ipsilaterales unidos entre sí o a otras estructuras, y N3, donde hay metástasis a ganglio o ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales. Dentro de la clasificación patológica de los nódulos se tiene PNX, donde no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales,
porque no se extrajeron para estudio patológico o se extrajeron anteriormente. PNO, donde no hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales. PN1, donde hay metástasis a ganglio o ganglios linfáticos axilares ipsilaterales móviles. PN1A, donde solo son micrometástasis, ninguna mayor a 0.2 centímetros. PN1B, donde hay metástasis a ganglios linfáticos, cualquiera mayor de 0.2 centímetros. PN1B1, donde hay metástasis a entre 1 y 3 ganglios linfáticos, cualquiera mayor de 0.2 centímetros de tamaño, pero menor de 2 centímetros en su mayor dimensión. PN1B2, donde hay metástasis a 4 o más ganglios linfáticos, cualquiera mayor de 0.2 centímetros de tamaño y todos menores de 2 centímetros en su mayor dimensión. PN1B3, donde hay extensión del tumor más allá de la cápsula de un ganglio linfático, metástasis menor de 2 centímetros en su mayor dimensión. PN1B4, donde hay metástasis a un ganglio linfático de 2 centímetros o más en su mayor dimensión. PN2, donde hay metástasis a ganglio o ganglios linfáticos axilares ipsilaterales unidos entre sí o a otras estructuras. Y PN3, donde hay metástasis a ganglio o ganglios linfáticos ipsilaterales mamarios e internos. Y en la clasificación de metástasis distante se clasifica en MX, donde no se puede evaluar la presencia de metástasis distante, MO, donde no hay metástasis distante, y M1, donde hay presencia de metástasis distante, que incluye metástasis a los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales. Para el tratamiento de cáncer de mama, las decisiones terapéuticas se deben formular de acuerdo con las categorías del sistema de clasificación, las condiciones generales de la salud de la paciente, la etapa de la enfermedad, el estado hormonal de la paciente y los recursos con los que se cuente, considerando la voluntad y libre decisión de la persona. Se debe contar con el consentimiento informado de la paciente previa información completa. Los métodos terapéuticos que en la actualidad se emplean más comúnmente para tratar el cáncer mamario son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia. Los diferentes tratamientos quirúrgicos requieren combinación de esquemas terapéuticos complementarios como la radioterapia complementaria o paliativa, la quimioterapia neoadyuvante, adyuvante o paliativa y la hormonoterapia adyuvante y paliativa. Los procedimientos quirúrgicos iniciales requieren en ocasiones de la combinación de esquemas terapéuticos sistémicos y locales o regionales de radioterapia. Los diferentes tratamientos quirúrgicos son conservador, el radical curativo, el radical paliativo y el reconstructivo. Los diferentes tratamientos quirúrgicos requieren combinación de esquemas terapéuticos complementarios, como la radioterapia complementaria o paliativa. En la cirugía y la radioterapia tienen una acción local o regional, y en la quimioterapia y la hormonoterapia su acción es sistémica. El manejo del cáncer mamario es multidisciplinario, por lo que se requiere la intervención de diversos especialistas. Para prevenir el cáncer de mama dentro del nivel primario de salud, se debe brindar información, orientación y educar a toda la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud. Realizar actividades de prevención encaminadas al conocimiento de factores de riesgo. Orientar a las mujeres sobre su responsabilidad en el autocuidado y la importancia de valorar y disminuir los factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos. Y la promoción se debe realizar por los sectores público, social y privado a través de los medios de comunicación grupal e interpersonal. Como prevención en el nivel secundario, se debe realizar la autoexploración, el examen clínico y la mastografía, y una vez detectada la lesión a través de estos procedimientos, se procede al diagnóstico confirmatorio y al tratamiento adecuado de manera oportuna. Ese tratamiento debe ser con calidad de acuerdo con los criterios que marca la norma oficial mexicana 041. La autoexploración mamaria se debe recomendar en forma mensual a partir de la menarca, entre el 7º y el 10º día de iniciado el sangrado menstrual en la mujer, y en la posmenopáusica se debe realizar en un día fijo del mes. El prestador de servicios de salud debe enseñar la técnica de autoexploración a las mujeres que acudan a unidades de salud. Se recomienda organizar actividades extramuros para la difusión de la autoexploración.
El examen clínico de las mamas debe ser realizado por un médico o una enfermera en forma anual a cada mujer, que sea mayor de 25 años y que asista a unidades de salud previa su autorización. La mastografía se debe realizar anualmente o cada 2 años a las mujeres de 40 a 49 años con 2 o más factores de riesgo y en forma anual a toda mujer de 50 años o más por indicación médica y con autorización de la interesada de existir el recurso. A toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes de los 40 años se le debe realizar un primer estudio de mastografía 10 años antes de la edad en que se presentó el cáncer en el familiar y posteriormente, de acuerdo a los hallazgos clínicos, el especialista determinará el seguimiento. Al detectar una patología mamaria con la toma de mastografía o el ultrasonido, se debe referir a la paciente a consulta ginecológica en un segundo nivel de atención médica. Todas las pacientes que sean sospechosas de tener patología maligna de la mama deben ser canalizadas al siguiente nivel de atención médica de forma oportuna. Y la vigilancia de pacientes con antecedentes personales de patología mamaria deben ser establecidas en los 3 niveles de atención médica. Como prevención terciaria, se debe realizar en los casos necesarios mediante la rehabilitación reconstructiva, estética y psicológica de las usuarias que reciben tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia según lo ameriten. Y se debe orientar sobre la existencia de grupos de apoyo para mujeres con cáncer de mama. Cuando existe cáncer de mama durante el embarazo, debe realizarse un interrogatorio minucioso y un examen clínico detallado de las glándulas mamarias durante las consultas prenatales. Durante el embarazo, el estudio radiológico de las glándulas mamarias es poco útil debido al aumento de la densidad del tejido mamario, además de que no es conveniente que la mujer embarazada se exponga a radiación ionizante. En cambio, el ultrasonido mamario puede detectar tumores si hay sospecha clínica. Ante la sospecha de un tumor mamario que coincida con un embarazo, la paciente debe ser canalizada a un centro especializado para su manejo. Se debe investigar la naturaleza histológica del tumor. Se debe realizar una biopsia para establecer el diagnóstico con aguja de corte o bien una biopsia quirúrgica abierta. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico del cáncer, se debe manifestar la etapa en que se encontró, así como se realiza en las pacientes no embarazadas. El tratamiento del cáncer de mama durante el embarazo depende de 2 factores, la etapa clínica y la edad gestacional. En términos generales se maneja de la misma forma que una mujer que no esté embarazada, teniendo en cuenta que no se debe recibir tratamiento con radiaciones ionizantes mientras esté embarazada. Si amerita tratamiento con citotóxicos, estos no deben administrarse durante el primer trimestre del embarazo y no se deben emplear esquemas de quimioterapia que contengan taxanos, metotrexato y o agentes alquilantes, por lo que se deberá seguir el tratamiento. Como conclusión del trabajo, tenemos que el crecimiento de las células de manera desenfrenada puede generar tumores malignos en las distintas partes de la glándula mamaria, lo que impide el desarrollo normal de otras células. Esta patología afecta a las mujeres principalmente, sin embargo también puede llegar a afectar a los hombres. Es muy importante que esta enfermedad se diagnostique a tiempo para que se realice un tratamiento adecuado y oportuno, y que tenga menos consecuencias negativas a futuro. Y a pesar de que existen factores de riesgo que no se pueden cambiar, se pueden mejorar los hábitos de autocuidado para mantener un buen estado de salud, principalmente si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia. Aquí se muestran las referencias bibliográficas utilizadas por si alguien quiere investigar un poco más acerca del tema. Gracias.